¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Es un gusto el poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es un gran privilegio el poder iniciar un nuevo libro. El libro es el de Amós. Es uno de los 12 libros de los profetas menores. Ahora, el profeta Amós, él va a usar un lenguaje poético sencillo en su mensaje, en su libro. Amós también habla apasionadamente al pueblo acerca de cómo se siente Dios cuando el rico y el poderoso explotan al pobre y al indefenso. Nada extraño para nosotros, ¿verdad? Porque es algo que aún en nuestro tiempo se vive y se experimenta. ¿Por qué? Porque podemos comprender y vamos a continuar aprendiendo y viendo cómo lo que Amós está dirigiendo a este pueblo, a la nación de Israel, es algo muy similar a lo que nosotros vivimos hoy, en este tiempo, en nuestros días. Entonces observaremos esta semejanza entre el tiempo de Amós y el nuestro y veremos cómo es que hay esta opresión, este abuso a los pobres por parte de los que son ricos o supuestamente son poderosos. Entonces, cuando nosotros estemos viendo y estudiando estas situaciones en el libro de Amós, en nuestra mente debe de estar también las personas o la gente pobre, por ejemplo, los indigentes, las minorías de las etnias, ¿verdad? Como a veces el ser humano que tristemente por tener un poco más de dinero, estar en una posición donde él tiene autoridad, cree que las personas por su apariencia, por sus raíces étnicas, por su vestuario, pueden ser consideradas como inferiores. Y eso es un gran error. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios aborrece todo eso y cuál es su sentir ante esta injusticia. Y también ante la situación de los padres o las madres solteras, que también son personas que están vulnerables, dado que falta alguno de los dos dentro del hogar. A las viudas, a los niños abandonados, a los ancianos, todas estas personas o este grupo de personas pobres son víctimas muchas veces en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, de muchas injusticias y de muchos abusos. Esto mismo estaba experimentando y estaba viviendo la gente pobre en el tiempo de Amós. Y por eso es que Dios lo llama, lo levanta y lo envía para traer juicio. ¿Por qué? Por esta injusticia social. Pero familia, antes de continuar, te invito a que oremos a Dios. Amén. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias porque existe este libro, Señor, de Amós. Gracias, Dios, por haberlo levantado y a través de él, Señor, también nos enseñas que tú puedes llamar a quien a ti te plazca, Señor. No importa de dónde lo tomes, Señor. Lo más importante es que haya un corazón dispuesto y obediente a obedecer tu voz. Gracias, Dios, también porque la situación que él vivió en medio de esta supuesta prosperidad económica y militar, Señor, en el tiempo de Jeroboam y de Osías, Señor, él pudo darse cuenta, Padre, que lo más importante es hacer tu voluntad. Y es algo que hoy nosotros vamos a aprender, Señor. Y vamos a aprender durante todo este recorrido cuando estemos estudiando el libro de Amós, Señor. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, en el libro de Amós podemos observar básicamente dos temas principales. El primero es la injusticia social y el segundo es juicio. Ahora, en este tema de la injusticia social, Amós observó que los periodos de prosperidad extraordinaria pueden llevar a una espiritualidad complaciente y a una negligencia ética.
¿Por qué? Porque él vio la opresión al pobre, él vio la injusticia en las cortes, él juzgó por parte de Dios la inmoralidad sexual, los abusos religiosos, la violencia, la idolatría, las prácticas corruptas en los negocios. Cuando las personas, su corazón, sus sentidos están puestos más en el cómo obtener más dinero, tristemente pierden esa sensibilidad ante las demás personas y principalmente ante las personas que son más vulnerables. Y en la mayoría de los casos, las personas que ya tienen un poco de dinero, pero quieren más, ya tienen cierta autoridad en algún puesto público, ya sea gubernamental, aún religioso, o en alguna colonia, ellos no se conforman con eso y quieren más. Quieren más poder, quieren más dominio sobre las personas, quieren más dinero. Y para lograrlo muchas veces, si es necesario para que ellos alcancen sus propósitos o sus fines, pasan por encima de estas personas, principalmente por la misma pobreza. Obviamente hay ignorancia, no hay corrupción porque ellos no tienen cómo pagar, ¿verdad? En la corte el beneficio, ¿verdad? De un juez. Obviamente el juez les va a dar el favor, va a darle prioridad a aquel que ha sobornado y que le ha ofrecido mucho dinero. Y también muchas veces estas personas que son pobres son explotadas aún en sus trabajos, y todo esto es parte de lo que nos va a enseñar este libro. Es uno de los dos temas principales, y cómo Dios se duele y cómo Dios va a mostrar cuál es su sentir más bien de Dios ante esta situación, ante esta injusticia social. Y por eso es que va a traer juicio. Este es el segundo tema. Juicio, ¿por qué? Por la injusticia y la explotación a los pobres. Entonces, esto va a provocar que ellos experimenten un castigo por ser abusivos. También va a haber juicio para aquellos que vivían opulentamente a expensas de los demás. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que van a perder todo lo que tenían. También Dios va a exponer la hipocresía de la falsa piedad de su pueblo, es decir, esa religiosidad que aunque llevaban a cabo todos sus sacrificios, llevaban a cabo sus rituales, pero su corazón realmente estaba puesto en los ídolos, creyendo que sus ídolos, estos que habían levantado, eran los que les generaban esta riqueza y esta prosperidad. Dios va a exponer todo eso y les va a demostrar que verdaderamente los ídolos no son nada y no sirven para nada. Al contrario, lo único que provocan es castigo y maldición al pueblo. Pero también, antes de que venga este juicio, primeramente Dios va a llamarlos a que se vuelvan a Él y puedan vivir. Porque la palabra de Dios en este libro enseña por medio del profeta Amós que debemos de buscar a Dios para poder vivir. Y después del juicio, Dios restauraría a su pueblo. Esto es básicamente lo que contiene el libro del profeta Amós. Amén, familia. Ahora sí, vamos a empezar a estudiar los primeros 2 versículos. Te pido por favor que me acompañes a leer el primero, que dice así la palabra de Dios en Amós capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto.
Amós significa carga o llevador de carga. Por eso es que el tema se llama llevando una carga. Nosotros, al igual que Amós, que el propósito de su llamado es el significado de su nombre, llevador de carga. ¿Por qué? Porque es inevitable, familia, es prácticamente imposible que si tú amas a Dios, tú conoces a Dios, tú no tengas una carga por parte del Espíritu Santo a obedecer su voz, su mandato acerca de la gran comisión. Es verdaderamente, yo lo considero así, imposible que no sientas compasión, que no sientas amor por tu familia, por tus hermanos, por tus padres, por tus parientes, por las personas que te rodean en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú te desenvuelvas, que tú no puedas sentir la necesidad de hablar de Dios, de hablar del Evangelio de Jesucristo. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, familia, es con esa finalidad de que nosotros hablemos las buenas nuevas. Hablemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo murió para que no vayamos al infierno. Y de esa manera Dios el Padre muestra un amor tan grande, tan extenso, que las personas sean persuadidas por el mismo Espíritu Santo y ellos puedan abrir sus corazones y puedan decir qué necesitamos para ser salvos. Pero primeramente, si nosotros no hablamos, si nosotros no declaramos la palabra de Dios, ellos no pueden reconocer su pecado. Nosotros, familia, al igual que Amós, debemos cargar con esto, debemos llevar esta carga. Y no es una carga que sea imposible de soportar o imposible de llevar, puesto que es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Simplemente Él quiere usarnos al igual que a Amós. Y veamos, continuemos estudiando. Vemos que aquí menciona en el primer versículo que él era ¿de qué? De Tecoa. Y Tecoa está localizado a 18 kilómetros al sur de Jerusalén, en la orilla del desierto de Judea. También vemos que él era boyero y recolector de higos silvestres, y esto lo podemos ver en Amós capítulo 7, versículo 14, donde dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Esto, familia, a nosotros, a ti y a mí, nos debe de dar una gran paz, nos debe de generar en nosotros una satisfacción, y podemos darnos cuenta que para Dios no es un impedimento que a veces nosotros podamos tener el oficio más humilde o tener la profesión más importante, como el poder ser de una condición económica muy básica o a estar en la cima, ¿verdad? Por así decirlo, de las riquezas. Para Dios eso no le importa, para Dios eso no marca la diferencia. Verdaderamente nosotros vemos aquí que a Dios lo que le importa es que haya un corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón que ame a Dios, un corazón que procure el amor a su prójimo, porque dado que también es considerado como el profeta de la justicia, ¿verdad? Porque él observó todo aquello que ya mencionamos, todo aquello que experimentan los pobres a causa de personas que se consideran poderosas económicamente. Y podemos ver que Dios los sacó de esas actividades de ser boyero, es decir, alguien que criaba ganado,
Otros dicen que era un pastor y verdaderamente era un pastor porque él dedicaba a la crianza de los animales, de la ganadería, pero aquí dice que él era un boyero y específicamente quiere decir que él se dedicaba a criar bueyes, pero también a recolectar higos silvestres. Y yo he leído en comentarios que quiere decir que ni siquiera recolectaba higos buenos, higos deliciosos, si no eran silvestres. Y este tipo de higos lo consumían las personas más pobres porque estaba más accesible a su condición o a su economía. Entonces tampoco eran higos así, por así decirlo, tan finos o tan considerados de primera clase. Sin embargo, Dios lo toma. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, para demostrar ante el mundo que lo que pueda lograrse, la transformación que pueda ocurrir en alguna nación o en el corazón de las personas, no es provocada ni es producida por la elocuencia, por el poder económico, por muchos estudios de la persona que está hablando, sino por el poder del Espíritu Santo. Repito, no tiene nada que ver con que seas rico o seas pobre. Dios puede usar a cualquiera. Y esto te debe de traer a tu mente a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los tomó, dice que del vulgo, que cuando ellos hablaban también con autoridad la palabra de Dios, les decían, estos hombres no son sin letras. O sea, estos hombres si son del vulgo, pero hablan como si hubieran, o sea, verdaderamente demuestran que estuvieron con Jesús porque hablaban con un valor, con una autoridad, pero también con conocimiento de la palabra de Dios. Eso nos anima a nosotros, nos debe de desafiar a nosotros a continuar estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como a nuestro Señor Jesucristo fue tomado, ¿verdad?, del taller de un carpintero. Recordemos que su padre adoptivo, José, era carpintero. Él aprendió el oficio. También por eso es que le decían, ¿acaso no es Jesús el carpintero, el hijo del carpintero? Pero eso es maravilloso, porque esto exalta y honra más a nuestro Dios. Porque eso muestra el poder de Dios en las vidas de las personas que quieren servirle y seguirle. Ahora, quitando todo esto de la posición o condición económica, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, también somos indignos, la verdad, de ser utilizados por Dios, hablando humanamente. Pero gracias a su gracia y misericordia, Él nos tiene como dignos, diría el apóstol Pablo. Somos como dignos. ¿Por qué? Porque por su gracia ahora Él nos ha dado a su Espíritu Santo y cualquiera que le ha recibido tiene el poder para predicar la palabra de Dios. Vemos también en este primer versículo que los eventos del libro de Amós ocurrieron cuando Uzías gobernaba en Judá y Jeroboam II era rey en Israel. Entonces esto nos marca la fecha, ¿verdad?, el momento en la historia. Por eso es que la Biblia, cuando insinúa o más bien anuncia o menciona estos datos importantes, está fechando el tiempo, el periodo en el que esto sucedió. Y esto fue alrededor del año 760 o al 750 antes de Cristo. Y también vemos que menciona un terremoto. Y se cree, es una teoría, realmente no es comprobable, pero puede ser una realidad también. Este terremoto, muchos creen que sucedió cuando Uzías fue herido de lepra. Recordemos que Uzías fue uno de los reyes del reino del sur. Fue en el tiempo, obviamente, que también Amós está siendo usado por Dios, o es el tiempo de su ministerio. Y Uzías era un hombre considerado de los más justos, era el rey de Judá. Pero tristemente, como lo que menciona aquí Amós, cuando las personas empiezan a tener poder, por así decirlo,
económicamente, políticamente, militarmente, empiezan a olvidar quién es su verdadero escudo, quién es su verdadero protector, quién es su verdadero proveedor, quién es su creador, quién es su Dios. Y esto sucedió tristemente con Uzías. Y Uzías, en su arrogancia, en su soberbia, él quiso ofrecer sacrificio a Dios, y es cuando él fue herido de lepra. ¿Por qué? Porque él se enojó. Los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes y levitas le impedían que él hiciera eso, porque era algo que había sido destinado únicamente para los levitas, para el linaje o los descendientes de la tribu de Leví. Pero él, necio, quiso hacer su voluntad, porque él dijo, pues ¿cómo? Si yo soy el rey y yo aquí mando y se hace lo que yo digo, tómala. Es enfermado de lepra y rápidamente es sacado fuera del campamento. Vemos las consecuencias de la arrogancia, pero esto, para que tú puedas entender más el contexto, tú lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, específicamente en el capítulo 26 del versículo 16 al 21, y tú puedes ir también a un paralelo más que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 5, y ahí, en este libro de Zacarías, se menciona el terremoto en el día de Uzías, en el tiempo del reinado de Uzías, y por eso es que se cree que cuando él hizo esto, él pecó de esta manera, hubo este terremoto. Entonces también esto lo dejan como un dato en la historia para poder ubicar el tiempo del ministerio de Amós. Entonces podemos dar con la fecha en un periodo del 750-760 antes de Cristo, que fue escrito este libro. Y en este tiempo Israel se encontraba, en la cima del éxito. Aunque este fue un tiempo de prosperidad material y poderío militar, los ricos oprimían a los pobres. Por eso es la razón de este mensaje, de este profeta. Ahora, como dato, podemos aprender y podemos ver que no solamente Dios estaba levantando a Amós, a la par y conjuntamente Dios había levantado a otros 3 hombres, a otros 3 siervos. En el reino del norte, aparte de Amós, estaba Oseas. Y en el reino del sur era Miqueas e Isaías. En Judá, estos hombres Dios los estaba usando, ¿para qué? Para traer arrepentimiento al pueblo, para que volvieran a Dios, para que reconocieran su condición, para que se dieran cuenta que se estaban desviando y que se estaban alejando terriblemente de Dios. Principalmente el reino del norte, que es donde abundaba todo esto de injusticia social y de idolatría. Y con esto aprendemos que ellos estaban dejando de amar a Dios al tener ídolos, al crearse imágenes y adorar a esas estatuas, que ellos no estaban amando a Dios con todo su corazón, pero también ellos no estaban amando a su prójimo, que estos son los 2 mandamientos en los cuales resume nuestro Señor Jesucristo toda la ley, al ver que el pueblo de Israel estaba oprimiendo al más pobre. Entonces podemos ver que verdaderamente el desobedecer a Dios, el no amarle, nos lleva a no amar a nuestro prójimo. Continuemos, familia, con el versículo número 2, que dice así: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Habla aquí que Jehová rugirá desde Sión. Esto habla acerca de un mensaje de juicio. Al hablar de un rugido de león, al hablar de que Dios rugirá desde Sión, es que les está anunciando juicio. Y esto nos vamos a ver en los 2 primeros capítulos, familia, donde Amós describe el juicio de Jehová primeramente contra las naciones gentiles, las que se encuentran alrededor de Judá e Israel, que son 6 naciones, y después contra ellos, contra Judá e Israel. Entonces viene juicio y va a ser anunciado por medio de Amós. Dice, y dará
su voz desde Jerusalén. Israel, en desobediencia contra Dios, y esto lo aprendimos en el libro, cuando estudiamos el libro de Oseas, el pueblo de Israel en desobediencia contra Dios estableció centros de adoración, obviamente que iban en contra del diseño y de los mandamientos de Dios, que fueron construidos en Dan, en Judá, en Dan, en Betel y en Gilgal. Recordemos que erigieron o construyeron dos becerros de oro, uno en el sur y otro en el norte del reino del norte, en Betel y en Dan. ¿Para qué? Para que los habitantes ya no fueran hasta Jerusalén a adorar en el reino del sur, en Judá. Y ellos, de esta manera, Jeroboam I pudiera mantener su poderío, su seguridad de que no lo iban a traicionar el pueblo. Entonces, cuando Amós dijo que el Señor hablará desde Jerusalén, le recordó a todo Israel dónde estaba el centro de la verdadera adoración, es decir, en Jerusalén. Por eso es que desde ahí su voz sale, desde ahí su voz es anunciada, porque es el verdadero centro de adoración a Dios. Pero también habla que los campos de los pastores se enlutarán. Dado que ya comprendemos el contexto de Amós como un pastor y como un agricultor al ser recolector de higos silvestres, podemos entender cómo él usa su experiencia, sus conocimientos para ilustrar, para dar a entender lo que Dios va a hacer con Israel. Él sabía cómo el juicio de Dios podría afectar la tierra. Si Dios detenía la lluvia, o enviaba plagas, o permitía que los ejércitos conquistadores vinieran a la tierra. El caso es que Él les está avisando que los campos de los pastores se enlutarán. Pero también les anuncia que se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, el monte Carmelo era un prominente o era muy importante en el norte de Israel. Recordemos que este fue el sitio donde Elías confrontó y desafió a los profetas de Baal. Si no te sabes la historia, yo te invito a que la leas en Primera de Reyes capítulo 18, desde el versículo 19 al 40, y te vas a dar cuenta cómo Dios respaldó o más bien usó a Elías para poder demostrar que el Dios verdadero es nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, y sus disquedioses de Baal no son nada. Nada, familia. Todo esto lo anuncia para que ellos puedan recapacitar y puedan darse cuenta cómo cuando el profeta Elías, Dios lo usó para que dejara de llover. Y cómo Dios lo volvió a usar para que volviera a llover. Este es el propósito de recordarles lo que Dios puede hacer y que Él puede traer juicio cuando el pueblo de Dios se está desviando. Así que, familia, hoy iniciamos un nuevo libro. Quiero que te quedes con esto como conclusión en tu mente, en tu corazón, que Dios aborrece la injusticia social, que Dios aborrece que nosotros seamos gandallas con las personas que físicamente, que económicamente son más débiles. Dios los protege a ellos. Y no importa si son cristianos, si son judíos o si son gentiles. Dios ama a la humanidad. Y eso lo vamos a aprender aún más la próxima semana que ya estemos estudiando lo demás del capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a darnos cuenta cómo Dios ama a la humanidad. Pero Dios no se agrada, no es indiferente ante la injusticia. Y también otra cosa, que Dios te quiere usar. A veces tú te puedes sentir pequeño, te puedes sentir que no tienes cómo, que no tienes con qué, que no sabes cómo servirle a Dios. Tenemos un gran ejemplo.
primeramente a este hombre Amós, hablando humanamente, que Dios lo usó a pesar de que era un campesino y era un boyero o un pastor. Y que Dios lo llamó desde atrás, dice, del ganado, del corral, de las ovejas, y lo llamó a algo muy especial. Y si tú y yo hoy le estamos sirviendo a Dios en cualquier ministerio dentro de la congregación, siéntete afortunado, familia. Siéntete privilegiado porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, al dueño de todo, al dueño de nuestras vidas. Pero también es necesario que nosotros hablemos, que nosotros anunciemos la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre, principalmente porque usas nuestros labios y usas nuestra vida, Señor, para poder agradarte y para poder servirte. Ayúdanos, Dios, a poder hacerlo con mayor amor, con un mayor deseo, y que nosotros también podamos tener esa sensibilidad ante las personas, Señor. Que podamos amarlo, Señor, a todos, Señor. Que podamos amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Amén, amén, Señor. Gracias por todo. Familia, Dios te bendiga.